Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún. Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Este enseñar con autoridad es nuevo. Eso es lo que el mundo necesita, lo que esta generación espera. Una enseñanza, pero una enseñanza con autoridad. Quienes escuchaban a Jesús quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. ¿Y dónde está marcada la diferencia? En que la palabra de Jesús es palabra de Dios, mientras que la palabra de los escribas es palabra humana. Tomaban la palabra de Dios como palabra de hombre, como palabra humana. Y cuando eso sucede, entonces esta palabra pierde autoridad en quien la pronuncia y en quien la escucha no produce nada. Ese fue el problema de los escribas y fariseos. Y ese es el problema de la iglesia hoy y de esta generación. Que toman una palabra divina como si fuera palabra de hombre, como si fuera una opinión más. Y la someten a sus juicios humanos. Y en cambio la palabra de los hombres, las opiniones de los hombres, la toman como si fuera palabra de Dios. La asumen con tal obediencia y ahí está el problema. Y por eso la vida del hombre no está transformada, su vida espiritual está estancada, porque no acoge la palabra de Dios como palabra divina, sino que la acoge como una palabra más. Y la palabra del hombre la acoge como la palabra de las palabras. Y así sucede en las predicaciones. Dice Jesús que los predicadores de este tiempo van de un lado para otro, dando vueltas, y no dicen nada, y no producen nada, porque les falta autoridad. Y la autoridad viene de la palabra de Dios. Tenemos que beber de las fuentes verdaderas, y la fuente verdadera es la palabra de Dios, su voluntad. Por eso la misión del sacerdote, hermanos, es beber de la voluntad de Dios, conocer estas verdades, alimentarse de ellas
Y son estas verdades las que tienen que predicar y no otras. Y entonces ellas nos van a dar la autoridad que el mundo necesita para que al escucharlas, estas verdades produzcan en ellos lo que contienen, los transformen y les den la vida divina. En esto consiste enseñar con autoridad. Las verdades de la divina voluntad es una enseñanza con autoridad. ¿Y qué autoridad? ¿Cuánto produce? ¿Cuánta conversión? ¿Cuánta santificación? Una santidad no humana, sino divina. Y por eso, hermanos, los llamados a predicar son solo los sacerdotes, porque por su unción sacerdotal adquieren esa autoridad. Y si se unen a esta palabra divina, esta autoridad coge todo su peso y produce su efecto, la santidad en los fieles. Dichosos aquellos que entiendan este misterio del poder de la palabra de Dios. Dejémonos transformar por ella. Alimentémonos de ella. Prediquemos solo esta palabra de Dios y esta autoridad divina producirá en nosotros sus frutos y en Dios dará toda la gloria que espera de nosotros. Aquella misma palabra que María acogió en todo su ser, cuando dijo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Solo la palabra de Dios escuchó y solo permitió que esa palabra de Dios entrara en ella y se realizara en ella. No permitió que ninguna otra palabra humana tomara autoridad en ella. La única palabra que tomó autoridad en ella fue la de Dios. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda la gracia de escuchar solo la palabra de Dios y que esta palabra, con toda su autoridad, transforme nuestras vidas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Hay que acoger la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como es de verdad, como palabra de Dios.